Somos pueblo con historia de lucha para no quedar exhibidos en la vitrina de un museo. Somos una sociedad que no puede considerarse estática, única y verdadera. Somos ese horizonte que caminamos y construimos. Somos los hechos como una imagen en movimiento, el proceso vivo, con fisuras y contradicciones. Somos el diálogo y las preguntas abiertas. Somos la realidad en la que actuamos y reflexionamos para volver a actuar y reflexionar. Somos el punto de ruptura con la tradición y el empuje para salir de la inercia. Somos escenarios de luchas. Somos hacedoras de esta realidad que nos moldea. Somos relaciones sociales buscando y creando otras nuevas. Somos trabajadoras y trabajadores con brazos de protesta. Somos el tiempo que puede ser mañana. Pero entonces, ¿quiénes somos y hacia dónde vamos? Tres Puntas, colectivo de comunicación. El comercio ilegal de seres humanos, explotación sexual, laboral, niños y niñas que son reclutados para cometer delitos. Cruzamos, como te decía, a Uruguay, Paraguay, Brasil y Bolivia, y nadie se enteró. 2 jóvenes paraguayos fueron interceptados por agentes aduaneros tratando de escapar de los controles. Ante la sorpresa de los agentes, se ve en el asiento trasero una ostensible planta de marihuana. Paraguay tiene una ubicación geográfica y recursos naturales que le hacen atractivo para los intereses transnacionales y para el complejo militar industrial estadounidense, bajo la excusa del supuesto avance del narcotráfico, trata de blancas y el tráfico de armas. No es una fundación sin fines de lucros, sino que lo que hay es una sociedad anónima que se llama Conservation Land Trust, una apropiación privada de 600.000 hectáreas de lo que hoy es uno de los humedales más importantes del mundo. El canciller nicaragüense denunció que lo que ocurre en el país centroamericano es un golpe de Estado. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, lanza la primera estrategia de su programa de reestructuración de las Fuerzas Armadas. El mandatario inauguró un operativo de despliegue de efectivos militares en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Esta negociación que se hizo con Inglaterra de explotar juntos el mar argentino, el petróleo, los ingleses en Malvinas tienen eso, más la pesca, más la explotación de recursos. Trata de personas, migraciones ilegales, narcotráfico, choque entre militares y civiles, despliegue de fuerzas policiales para sostener el orden, instalación de bases militares extranjeras, golpes de Estado, desestabilización financiera, inversiones privadas para el estudio de los recursos naturales, compra de tierras en áreas protegidas. Son hechos que se nos aparecen de manera aislada. A simple vista, son acontecimientos presentados como disociados, separados unos de otros. En realidad, lo que cada uno de estos movimientos manifiesta es el enfrentamiento entre diversos sectores que luchan por un interés determinado. A lo largo de la historia, y sostenido por las instituciones de las cuales somos parte, vemos a la soberanía territorial como un asunto de interés exclusivo de las Fuerzas Armadas Nacionales. Nos olvidamos, y poco se nos dice, que las Fuerzas Armadas y los Estados nacionales son resultado de conflictos anteriores, de imposición de un proyecto sobre otros. Alguien alguna vez dijo que somos un país porque no pudimos ser una gran nación. Somos argentinos porque fracasamos en ser americanos. América Latina, como el resto del mundo, es un territorio en disputa. Desde tiempos remotos, el control de los recursos naturales, de los puertos y fronteras, y la demarcación de los límites geográficos llevaron a grandes enfrentamientos. Estos conflictos, que a la vista se dan entre países o por disputas internas entre grupos políticos opositores, se nos presentan de variadas formas, pero con el mismo objetivo. Ejemplos de esto son los intentos de golpes de Estado en Venezuela y Honduras, los conflictos violentos en la Triple Frontera, la disputa por el control del acuífero guaraní, así como también el reclamo argentino sobre los derechos de las Islas Malvinas y el sector antártico. Para hablar de soberanía territorial, es clave identificar actores en disputa, intereses y modos de intervenir. ¿Qué decimos defender cuando levantamos en alto la bandera de Argentina? ¿A qué llamamos injerencia extranjera? ¿De qué modo operan las potencias sobre nuestro territorio? ¿A favor de qué intereses nos posicionamos cuando decimos no a la invasión yanqui o inglesa? Stop, frenemos ahí. ¿Qué se nos viene a la cabeza cuando hablamos de defensa del territorio? El cine de Hollywood nos enseñó que la defensa de nuestra patria se desarrolla a través de la guerra, despliegue tecnológico, armas nucleares, enfrentamiento cuerpo a cuerpo, muertes, hambre,
un bondadoso ganador y un maléfico perdedor. Este imaginario, que abunda en películas y series, hoy convive con nuevas formas de intervención. Tradicionalmente, cuando hablamos de injerencia extranjera y de defensa de la soberanía territorial, nos referimos a la ocupación del territorio a través de las bases militares con presencia física. Estos asentamientos extranjeros se caracterizan por un gran despliegue de infraestructura, soldados y aparataje. Ejemplo de esto es el ingreso y permanencia de marines estadounidenses con el justificativo de la lucha antiterrorista en la Triple Frontera. También podemos dar cuenta de la presencia de una base satelital china en Neuquén, provincia donde se emplaza el yacimiento petrolífero Vaca Muerta, el mismo lugar donde Estados Unidos proyecta instalar una base militar. Actualmente, venimos observando algunos fenómenos que pasan desapercibidos, tal como la presencia de operativos de asistencia social, médica y humanitaria, llevados adelante por ONG que poco nos dicen sobre los grupos de capitales que la financian y los intereses reales que persiguen. Los nuevos modos de intervención sobre nuestro territorio tienen que ver con la nueva manera en que se nos presenta la guerra. La guerra tradicional, la del cuerpo a cuerpo, convive hoy con la llamada guerra difusa. La guerra difusa juega con la confusión y la distracción. Las fuerzas reprimen y disciplinan a la población, mientras multiplican y disocian sus frentes de batalla. Tomemos un ejemplo para el análisis: las ONG de ayuda humanitaria. Parte de la guerra difusa consiste en crear un problema y aplicar mágicamente soluciones humanitarias que generen adeptos. ¿Qué tiene que ver una organización no gubernamental con la soberanía territorial? El sentido común nos dice que el accionar de las ONG se basa en la solidaridad entre los pueblos, un universal moral con el cual nadie estaría en desacuerdo. Se las asocia con ser independientes de los gobiernos, con la toma de decisiones de manera horizontal y con la pureza de sus misiones. Sin embargo, ¿sabemos quién financia las ONG? ¿Cómo se constituyen? ¿Cuáles son sus objetivos? Lupa Latinoamericana, mapeando conflictos. ¿Qué territorios de nuestra América aparecen hoy en disputa, atravesados por guerras difusas y militarización? Por su enorme reserva de agua dulce, el acuífero guaraní se ha convertido en un espacio geográfico y social de importancia estratégica. ¿Por qué decimos que el acuífero guaraní es un territorio estratégico? El acuífero es una acumulación de agua mayoritariamente subterránea bajo la cuenca del Plata. Atraviesa los países de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Está considerada como la tercera reserva mundial más grande de agua dulce, con una superficie aproximada de 1.194.000 kilómetros cuadrados. Abarca los ríos Paraná, Uruguay, Paraguay, Pilcomayo, Bermejo, Salado, entre otros. En total, alrededor de 24 millones de personas son las que viven sobre el territorio del sistema acuífero guaraní. El acuífero guaraní conforma un territorio estratégico frente a los conflictos internacionales por la escasez del agua y la planificación de su explotación futura. La subsecretaria de Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Kimberly Breyer, visitó Argentina. Entre los compromisos contraídos con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se inscribe el acuerdo con la DEA para instalar un grupo de tareas en misiones sobre el acuífero guaraní. El Banco Mundial puso el ojo en una de las mayores reservas de agua del mundo. Según informes proporcionados por el Banco Mundial, se destinaron en total $40 millones para estudios y exploraciones de todo el acuífero guaraní. Por medio de un marco institucional y técnico, se buscan impulsar el manejo y la preservación de este sistema. La Organización de las Naciones Unidas advirtió sobre posibles conflictos internacionales a raíz de la escasez de agua en el futuro. De acuerdo con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el consumo de agua dulce crecerá más del 40% en las próximas 3 décadas, lo que aumentará las tensiones entre países por su control.
Ante los nuevos modos de guerra que rompen con el tejido social como eje fundamental del nuevo enfrentamiento, cabe preguntarnos: ¿qué hacemos frente a los conflictos que se nos presentan de manera fragmentada, disociada, aislada? ¿Cómo logramos hermanar las luchas construyendo un mismo problema? ¿A través de qué iniciativas luchamos para superar el régimen dominante? Esto que acabas de escuchar es nuestra interpretación de los hechos, de lo que vemos, de lo que nos preguntamos, de las discusiones que estamos teniendo. Hacemos de esta producción un lugar de encuentro, un espacio de discusión y acción. No queremos quedarnos calladas ni atadas ante esta convulsionada actualidad que se nos impone. Así nos sale, y ante el desafío del mañana, de ese mundo que soñamos, decidimos inventar o errar.